queridos amigos, bienvenidos a una nueva tertulia de la alternativa del Centro Cultural Taller Sol. Hoy con un personaje controvertido en la literatura del siglo XX en Chile, el gran Pablo de Roca. Personaje que no puede separarse tanto de su biografía como del contexto sociopolítico del tiempo que le tocó vivir a él, ni de sus 38 libros de poesía, 3 ensayos estéticos, 3 ensayos relacionados con la política coyuntural, crónicas en diarios, escritos, cartas y las grandes polémicas que él tuvo con los bates más importantes de Hispanoamérica en aquella época, ya que le tocó compartir el mismo espacio-tiempo con don Pablo Neruda, con Vicente Huidobro, con Eduardo Anguita, y él fue alguien muy polémico, un ser demasiado torrentoso, una especie de fuerza de la naturaleza. Queda abierto esto, ustedes pueden interrumpir cuando quieran, increpar y decir, o pueden leer algún poema de Roca o lo que quieran, ya que esto es el concepto de tertulia. No estoy de acuerdo. Y no es un simposio, no es una charla y no tampoco es una clase magistral como la que decía el general Pinochet que él daba en la academia. El resto solamente es una tertulia. Grandes clases, pues grandes clases, claro. Don Carlos Díaz Loyola, 17 de octubre de 1894, allá en el lejano Lecantén, ¿sí? ¿Correcto? Provincia de Curicó, hijo de José Ignacio Díaz y de la gran, su madre, Laura Loyola, hombre de su tiempo, prima del Guatón Loyola. Prima del Guatón Loyola, claro. Porque todos lo recibían. Porque todos lo recibimos. Salud, salud por la tertulia. Te iba a hacer un brindis, pero... Perdón. Pero no, como soy ordinario. Ordinario soy. Oh, por Dios. Su padre vivía en una... Su padre vivía en una especie de almacén aduanero. Y ahí le tocó nacer a nuestro superhéroe del día de hoy, que con el correr y el paso del tiempo fueron a vivirse al Fondo Pocoa, donde su padre terminó siendo un administrador y el niño Carlos Díaz vivió en ese concepto campesino, marcado gran parte por la obra que él le tocó vivir. Después se fue a estudiar al Liceo Público número 3 de Talca, cuyo director era el padre del gran poeta Max Jara. Como dato freak solamente porque no influyó en nada en la obra del grande Roca. Sus estudios fueron interrumpidos porque ingresó al Seminario Conciliar de San Pelayo de Talca. Y en el año lejano del 1911 fue expulsado. Adivina Arturo por qué. No sé. Por ateo. Por eso en uno de sus poemas que dice, a la manera de Dios, que no existió nunca. Fue expulsado nuestro querido Carlos Díaz, para aquel entonces, expulsado del Seminario Conciliar de San Pelayo, y trató de retomar sus estudios para terminar las humanidades de aquella época, según la reforma educacional de aquella primera etapa del siglo XX. Cuando la educación era decente 18 en este país. hermanos tenía. 18 hermanos tenía, claro. Y todos vamos a con la nombrarlos misma- a todos. María Soledad, la primera, no. Bueno, sus condiscípulos lo llamaban el amigo Piedra en el seminario. Era alguien de un carácter muy difícil, según cuentan uno de sus, digamos, no sé si amigos, pero quizá alguien que lo supo conocer, Eduardo Anguita, decía que las lecturas de Gurdjieff, el conocer a Nietzsche, el conocer a la filosofía de Arthur Schopenhauer o Schopenhauer, como decía Borges, fue lo que causó estos remesones en la conciencia y quizá en llegar a la apostasía, en perder la fe en algún momento dado, en llegar a la fe que perdí, como dice la canción. Y al final, él se viene a la metrópoli, a Santiago del Nuevo Extremos, esa metrópoli. a la megatrópoli, no a Ciudad Gótica ni a la metrópoli de Super. Superman. Se viene acá, se viene a la mención de Calle Galvez, acá en Santiago, para poder terminar sus 6 humanidades y terminar lo que para aquella época era la educación media. Parto con un poema, después podemos hacer un intercambio zafarrancho de palabras, intercambiar golpes y podemos continuar con la vida de don Pablo de Roca. Este poema se llama De acero de invierno, del canto de macho anciano de 1961. Leeré solamente un fragmento. Ahí voy. Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo, el recuerdo me envuelve
Y al retomar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación, en la que todos están muertos entre muertos, y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes, ladra con palancas universales, como bramando, en que bosques de fusiles nos encontramos, en aquellos pellejos ardiendo, porque es terrible el seguirse a sí mismo, cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo, y nos quebraron las manos y los dientes, mordiendo hierro con fuego, y ahora como se desciende terriblemente, lo custodiado en lo infinito, ataúd por ataúd, desfarranchando, como peñascos, como caballos, mundo abajo, vamos con extraños, paso a paso, tranco a tranco, midiendo el retumbar general, calculando la sordina, y de ahí entonces la prudencia en la derrota de la ancianidad. Vacías están las botellas, gastados los zapatos y relamidos los amigos más queridos, nuestros viejos tiempos, la época, y tú, Winnet, colosal e inexorable. Arturo, Pablo Roca para ti, ¿quién era? No, este personaje me agota cuando lo leo, la verdad que... hablando en serio, un personaje que todos los poemas tienen esta mismo que tiene Claro, el tuyo, cadencia. que es una cadencia además de que siempre parece estar enojado con la vida, parece estar enojado con el mundo, y no hay ningún descanso en ningún verso con él, o sea, todo el rato, así como... Entonces uno llega un momento después de terminar de leer La artillería. un poema que además suele ser enorme, o sea, los poemas larguísimos, tú que hayas agotado para leer el otro, es una cuestión así ya increíble. Entonces, yo siempre he tenido cierta distancia con un de Roca, en ese caso siempre he estado más cercano en Chile a lo que es un Huidobro. Para mí la poesía es un ejercicio de creación, un ejercicio de construcción de mundo, pero en cambio parece que no sé lo que era para de Roca, pero no era eso, era otra cosa. Claro. Era un ejercicio de rebelión, me da la impresión, pero una rebelión que no termina nunca. Bueno, por algo se tuvo que suicidar después, porque nadie puede vivir así todo el tiempo. Muy, muy agotador. Querido Jaime, Pablo de Roca para usted. Uy, yo no le digo ¿Qué sabe de él? ¿Qué piensa de él? muy poco. Muy poco. ¿Qué Muy sabe de poco. Pablo de Roca? Aparte de la figura y el tiempo que le tocó vivir, hay un personaje que es el Pablo de Roca, ¿no? Ese personaje que tiene que vivir rabio contra el mundo, de la rabia contra el mundo. Y eso hace que su prosa, en términos generales, por las opiniones de los demás, sea una prosa pesada, como no sé, como una cosa con mucha grasa, con una cosa muy, muy, muy fuerte, y que tiene que ver en esta posición de oposición entre yo y el mundo, y entre yo y mí mismo. Es como eso, soy constantemente el opositor del mundo y de mí mismo. Desprecio el mundo y me desprecio. Algo así. O sea, este gallo se pareciera a Schopenhauer, un optimista. Algo así. Querido amigo, ¿algo que decir? ¿Le Yo gusta? tengo Sí, algo sí, que sí, decir. quería. Sí, Dale. mira, yo tuve el honor ¿Ya? de conocer a Pablo de Roca. Ah, mira. Y lo conocí, fíjate, siendo yo secretaria, había recién egresado, yo estaba estudiando Derecho, no alcancé a terminar, pero fui secretaria de la Municipalidad de Mejillones y él llegó vendiendo sus libros. Porque él vendía sus libros así en Mira, forma pero personal. sí. Claro, Sí. entonces viajaba como podía, andaba casi a dedo. Tenía una vida muy, muy pobre él, económicamente, pasaba muchas apreturas económicas, pero era un hombre fantástico y muy dulce del trato, muy afable, muy cordial, alto, altísimo, muy gordito. Y entonces nos lo traje por el peso, porque yo vengo de San Bernardo en este minuto, el libro que son El idioma del mundo, eso me lo regaló él, y viene autografiado además por él. Mira qué hermoso. Eso se lo mostré a la nieta que que está a cargo de la fundación, claro. Y en una ocasión que nos encontramos y ella no tenía ese libro. Claro, entonces ese libro es súper ya, es como una reliquia. Yo creo, fíjate, que de Roca, más que un protestante,
distante o como quiera usted sea amargo, era un hombre comprometido con la sociedad, fíjate. Estaba, tenía latente lo que estaba pasando en el mundo y lo denunciaba. Era un hombre valiente. Era un poeta, porque yo creo que una de las misiones de la poesía es denunciar, ¿no es cierto? Porque a nosotros nos llega más, somos más sensibles que el resto de las personas cuando escribimos, cuando somos poetas. La situación del mundo. Y él, no sé, aquí hay un poema que me gustaría leer de él, pero que lo encontraba, que dice: autorretrato de adolescencia. Entre serpientes verdes y verbenas, mi condición de león domesticado tiene un rumor lacustre de colmenas y un ladrido de océano quemado. Ceñido de fantasmas y cadenas, soy religión podrida y rey tronchado, o un castillo feudal cuyas almenas alzan tu nombre como un pan dorado. Torres de sangre en campo de batalla, olor a sol heroico y a metralla, a espada de nación despavorida. Se escuchan en mi ser lleno de muertos y heridos, de cenizas y desiertos, en donde un gran poeta se suicida. Y esto lo escribió él, se llama Retrato de Adolescencia, Mira, y ya tenía esa idea, claro, como la premonición. claro, porque no estaba conforme con el mundo que vimos. Como yo creo que en este minuto habemos mucho que no estamos conformes con lo que está pasando en este mundo. Y nos rebelamos. Y es bueno, él lo expulsaba ese dolor, esa gran frustración que tenía con lo que estaba pasando, especialmente con lo que estaba pasando en la Araucanía, que escribió muy bien de la raza araucana, ¿verdad? Y también del vasallaje que sufrieron los araucanos y que todavía lo sufren. Entonces, para mí eso fue Pablo de Roca. Fue un suicidio en potencia, pero por la inconformidad con lo que él veía. Y que era justo, y él lo denunciaba con crudeza, con realidad, sin eufemismo. A mí me parece así, digamos que podría tratarlo así. Para mí, de Roca fue eso. Querido, ¿le gusta Pablo Roca? ¿Lo conoce? Sí. ¿Le gusta mucho? Sí, de hecho, es de mis predilecciones dentro de lo que leo. Yo considero que en realidad, más que un hombre crudo, era un hombre cocido de tanta realidad, puesto que tenía una solvencia en su relato para demandar y denunciar, siendo que en algún minuto fue desterrado de sus ideales cuando fue expulsado de su partido, y siempre siguió firme a su ideal. Cuando lo invitaron a China, él no fue, porque le pidieron desde su partido, ya no estando en el partido, que no fuera. Y él no fue por respetar el ideal y siempre lo consiguió. Y también se enamoró de su musa, porque siempre fue su musa inspiradora. Y la respetó a una extranjera que le dio la potencia que en realidad se puede percibir en sus libros. A mí me eriza la piel. Lo siento como un contestatario, obviamente, contextualizándolo en su época tan cerrada. Ahora podríamos decir que quizás sus sentimientos o sus formas suicidas, en realidad, más que justificadas, eran como un relato de decir: oye, esto está mal y sigue mal y parece que no va a cambiar. Me da la impresión de que parametriza la sociedad como una serpiente que se escabulle entre la piedra y se esconde y se mimetiza, y él viéndola a punto de atacar. De que, como pasa actualmente, que vemos tanta pobreza y tanta opulencia en contraparte, afuera de una vitrina una niña con piel de cristal pedía dinero con su mamá hace 10 años atrás, 15 años atrás, y la niña no tenía párpados. Y en ese entonces yo empecé a leer a Pablo de Roca y también entendí muchas cosas. Si bien hablaba desde la pobreza, recorría, como bien decían ustedes, Chile,
y tiene textos donde explica Chile desde otra forma, desde las comidas, Claro. de un plato bien servido y con un vaso de vino a la garganta, bien amargo y rico. De la falsificación de las comidas también. Y de claro. las comidas tratadas del enemigo. Eso. Claro, teniendo también retratos de los yugos de la pobreza de donde él venía, siendo que nació pobre y su familia también estuvo siempre en base de la pobreza. Y lograr hacer lo que hizo, yo creo que habla de un gran potencial de una persona que salía a vender sus libros y otras cosas, cuadros también vendía. Y no me sorprende en realidad que cuando haya ganado el Premio Literatura Nacional no haya estado en ninguna librería su libro. Porque claramente al ser una persona demandante y denunciante lo quitaron y lo coartaron y prohibieron en realidad por tener un ideal tan potente. Yo no lo veo como el ogro, como también se escuchan en ciertos audios. Claro. Como habla, Como un general antiguo. como enojado con la vida, como utiliza su voz. Claro. Yo lo veo como un hombre con esa potencia de reclamar y llegar a otra persona y decirle, oye, por favor entiende que te estoy hablando de verdad, y como golpeando la mesa y diciendo saltar las tazas, bebe esa copa de vino porque te voy a ayudar a entender un par de cosas más. Por ahí va, creo yo, mi percepción y aún aún sigo percibiéndolo. Siempre voy encontrando cosas nuevas. Claro. Por ahí existen libros que no se han abierto. Hay un libro que de Roca envía a un amigo y quedó en un correo y después fue encontrado. No sabría decirlo, pero sale en el amigo Piedra, en el documental, claro. Sale ahí y lo tiene un coleccionista, que tampoco recuerdo su nombre, pero quien tiene la mayor parte de su colección, donde uno se puede acercar y él abre sus puertas para que tú leas. Ah, él abre las puertas para... Sí, mira, generoso. La mayoría de los coleccionistas no hacen eso. Sí, los coleccionistas son malos. Y obviamente hay un respeto magno también en la séptima región, que yo tuve el agrado de vivir ahí un año trabajando, donde me acerqué y paradojalmente se hablaba acerca de un monumento de madera. Mira. Un monumento de madera, qué contradictorios. Mira. Sale de hecho también en aquel documental y es un poco paradojal, me choca que no haya sido de piedra. Eso lo percibo y lo sigo percibiendo aún. Para resumir, yo lo veo como un hombre enamorado, arraigado y potente, muy poderoso en su ideal y capaz de trascender a través del tiempo, independientemente de que como las situaciones del tiempo y del tiempo de sus entornos, de sus personas amadas, se acabaron con la trágica muerte de cáncer de su amada y del suicidio de su hijo. Son senderos que quizás, quién sabe, se me abre una pregunta: ¿cómo terminaremos nosotros? ¿Ustedes han tenido alguna vez sentimientos suicidas? Yo he tenido sentimientos suicidas, pero quiero llevarme como 4 o 5. Es decir, para que no sea solo, porque me acompañe, para que valga algo. Claro, una secta. Soy generoso en mis sentimientos suicidas. Listo. Acá, ¿alguien? Querido amigo, algo de Pablo Roca, ¿lo conocen? ¿Han leído algo de ellos? Querido Máximo Peña, bienvenido. Gracias. ¿Pablo Roca te gusta? ¿Lo conoces? ¿Sabe algo de él? No sabe nada. ¿Quién es eso? Aquí te voy a enseñar quién es. Vamos conversando sobre su biografía, estamos leyendo algunos poemas y aquí nuestra amiga Floril lo conoció en persona. Qué interesante eso. Sí, también dejó él el primer libro de la Vinet de Roca. Vinet de, claro. Y de su hijo Carlos, que posteriormente también se suicidó. Sí, claro. Al parecer había como una genética de suicidas en la familia, ¿sí? No sé. Sí. ¿El diablo también suicidó? Una fuma así. Como un karma. Karma, puede ser, ¿no? Puede ser.
A lo mejor como los japoneses es parte del folclore. Querido Hugo, Pablo Roca. Lo único que conozco de Pablo Roca es su nombre, que lo he escuchado muchas veces. Ah, ya, No sé correcto. casi nada, tengo que ser sincero. Soy Ya, ignorante sobre Pablo Roca. Amiga, Yo leí muy poco. Muy poco. Sí, y claro, los poemas Más que que- uno lo encuentra más largo y más duro. claro. Quiero aprender más porque imagino que tiene poemas muy Me No. acuerdo que había un... Bueno, obviamente. Un poema que escribió. Querida Soledad, Sí, Pablo Roca, ¿qué sabes de él? ¿Lo Yo, conocías? obviamente, ¿Ya? sí. O sea, no conocerlo así como No, lo han no explicado. personal. No. Pero sí, he leído cosas de él. Po. Y fíjate que me gusta más que Pablo Neruda. Ah, mira. ¡Hereje! Sí, tengo que reconocerlo. Sí, me gusta más que Pablo Neruda. Ya, mira, bueno. Porque encuentro que su lenguaje es como soy o no soy. ¿Cachai? No es así como tan tibio, no. Él habla así como hablaría yo, así las Claro, cosas. sí. Las cosas son así, Pam, pam, así las vino, vino. expreso. Ah, claro. ¿Cachai? ¿Somos o no Sí. somos? Bueno, me gusta Pablo de Roca y Gabriela Mistral, ¿qué queréis que haga? Gabriela Mistral también. Sí, ¿entiendes? Además que era Lele, está de moda ahora eso. No la veo a ella. Perdón, yo todavía no puedo. Yo sí leí El Niño de Ya que Rato. termine la soledad, espérate. ¿va a continuar con la tertulia? ¿Ya? Entonces, lo poco, porque uno nunca termina de leer a un autor, jamás. No, claro. Siempre algo aparece, jamás. Como te digo, lo que he leído de él me ha gustado, me gusta su línea que tiene de editorial, de escribir, de su forma de escribir, me encanta. Pero uno nunca termina de leer lo suficiente. Claro. Bueno, continuamos hablando un poco de su biografía. Leeré parte de un ensayo de don Nain Nomes, que es parte de nuestra sociedad de escritores, que es un gran investigador sobre don Pablo de Roca. Y una de las cosas que él dijo cuando lo entrevisté, dijo lo siguiente: siendo Pablo de Roca uno de los más pueblerinos poetas chilenos, su obra se convirtió en un concepto indescifrable para la gran masa. Pablo de Roca está ausente de las grandes antologías hispanoamericanas. No aparece en las grandes antologías hispanoamericanas donde sí está Zurita, donde sí está Neruda, donde sí aparece incluso Huidobro, pero no aparece Pablo de Roca. Incluso en antologías nacionales por tiempo Pablo de Roca no apareció, y las ediciones limitadas que él mismo producía. Imagínate que Gemidos no se vendieron más de 12 libros, de ese gran libro Gemidos del año 22, paralelo a Desolación de Gabriela Mistral y al 20 poemas de amor y una canción desesperada que salió 2 años después. Como que esas grandes fuerzas telúricas estaban pariendo en ese mismo instante, y ausente para mayor pobreza de la literatura chilena que él no esté en las grandes antologías. Hasta el día de hoy, en las grandes antologías que se publican en España, Pablo de Roca no está. Aparece Borges, aparece Vallejos, aparece Octavio Paz, pero eso es un trabajo que quizás nuestro Pablo de Roca ya está claro que ha resistido la lectura de varias generaciones y está más vivo que nunca, está en estado embrionario y vuelve a nacer constantemente, como lo conversábamos aquí. Había un libro gigantesco que era una obra completa, era un libro volado, ¿Ya? ¿Sí? me acuerdo yo. Y yo alguna vez tuve la oportunidad de comprarlo y vergonzosamente no lo compré y me fui a chupar con un amigo y ahora ese libro es imposible encontrar. Yo lo tengo. Y ahí está la obra completa supuestamente de Pablo Roca. Perdón, ¿lo compraste o no lo compraste? No, estaba allí para comprarlo, no Pero no lo compré, busco. dijo, Lo tenían en la biblioteca de mi colegio, me acuerdo yo. Y Y yo lo leía, y era un libro que en norte lo prestaban para la casa, era de reserva, era un libro como muy... Y un día, en una librería de viejo que estaba ahí en Maquiver, una como galería, lo veo. Y no estaba tan caro, estaban unos 20 lucas, 30 lucas, que no es caro. sí, pero hoy día ya es de editorial Nacimiento, ¿puede No ser? me acuerdo la editorial, pero era una portada blanca, roja y negra. Sí, editorial Nacimiento, sí. Y, Sí. y era y ese libro, como digo, estaba en mi colegio cuando estaba en la biblioteca. Y era un libro que si te lo prestaban, la bibliotecaria estaba mirando, se echaba con cuidado. ¿Para qué lo quiere? ¿Lo va a leer? Era un libro que se cuidaba mucho. Y me acuerdo que yo lo había leído muchas veces en el colegio, siempre leía ese libro. Y era una cosa súper terrible, porque no me gustaba, pero lo volví a leer.
O sea, tenía una extraña atracción morbosa. Una fascinación. Claro. Amor-odio. Yo leía un poema de ese tipo y quedaba cansado. Después llegaba... Es mucha energía, claro. Lo Si miraba. las palabras están cargadas de Claro. energía. Y lo Ya, agarraba de nuevo y le continuamos. Arturito. Se matricula en la U de Chile para seguir Derecho o Ingeniería. No estaba nada claro hasta ese momento. Conoce a Daniel de la Vega, esos viejos escritores del principio del siglo XX que eran parte del canon de aquella época. Ángel Cruchaga Santamaría, Juan Guzmán Cruchaga, al Huidobro, que ya venía de estar con su conexión con las vanguardias europeas, que ha estado con Apollinaire, que había conocido a todos esos genios, Tazara, y bueno, ya sabemos más que nada. Y la amistad que brevemente tuvo nuestro Pablo Roca con Huidobro, que terminó siendo después un furibundo anti-huidobriano, atacándolo constantemente por su inconsecuencia, al no ser un verdadero comunista, al no tener al no tener un compromiso social, y él se puso a pontificar desde la moral y atacando también al presidente Aguirre Cerda, atacando desde una tribuna, atacando moralmente y con una carencia al decir yo tengo aquí la verdad de lo que es moralmente bien y lo que no es moralmente bien. Ya Pablo Neruda nunca lo atacó Sí. por no ser un comunista. Sí, no así como- escribió ensayo en contra de él. Pero vamos a llegar a eso. Ya, Lo amenazó con agarrarlo a combo. ¿te parece bien? Un día le regalan un libro de poesía de Luisa Navalón Sanderson, Inés de Roca, que más tarde sería su amada esposa y su flor triste, y ahí cambiaría un poco la vida del cable al cielo. Sería esta poderosa mujer que también sería en parte una fuerza poderosa que contendría el caudal de Roca en muchos aspectos. Recordemos, él tuvo varios hijos y como lo hablamos en antes, Vinel murió de un doloroso cáncer y sus hijos también cayeron en depresiones, varios de ellos se suicidaron. Entonces quizás la potencia era el concepto que estaba en eso. Él siguió mucho Qué ordinaria. sus poemarios. Escribió en el folletín de la revista Claridad, el de la revista Claridad, el folletín del diablo, y siguió, se dedicó a la venta y a la compra de productos agrícolas. Él se dedicó a eso y también, Mira, claro, en publicar también sus primeros textos que estaban apareciendo y en constituir que él venía siendo alguien que ya estaba causando un escozor dentro de la literatura nacional. Sí, dale. ¿cuál fue su relación con respecto a la ciudad? Es decir, en este caso Santiago, donde estaba la principal producción poética y escritural en general de Chile. Claro, Y él venía- cuando él llegó aquí a Sí. la capital, ¿Cuál es la relación de llegamos esto? al año 22 con los gemidos y en ese gran, extenso poema en prosa poética, él hace un ataque furibundo desde la sexualidad, a la política, a la inconsecuencia, de hecho un ataque directo hasta Babilonia de acero, como él la llamaba, es constante, es un ataque terrible tanto a los bates de la época y a los sistemas políticos que estaban en la época, y es considerado el primer texto antipoético por muchos hoy, entre comillas, grandes críticos literarios y estudiosos de la obra de Pablo Roca, y en una búsqueda donde él trata de destruir la tradición naturalista y modernista, irrumpiendo. Vamos a leer aquí justamente parte de Los Gemidos, que es un libro que en el año 22 solamente, según lo que decía Luco de Roca, su hija, se vendieron solamente 12 copias para la época. O sea, pero es parte de esto. Para que más o menos cachen cuánto es vender 12 copias en aquella época. En 1924 las sociedades mutualistas, las sociedades generales de obreros, los sindicatos, qué sé yo, compraban ellos mismos, sus propios sindicatos, copias de estudios sociales. Y en una carta enviada en este caso a una asociación mutual y a todas las, el autor dice sobre la cuestión social que estaba mala la cosa y que lamentablemente no iba a poder vender mucho porque estaba restringido los materiales, estaba todo caro, así que solamente iba a imprimir 19.000. 19.000. Está mala la cosa.
Así que de ahí saltan a los 12 y es prácticamente cero, no vendió nada. Ahora, quizás habrá alguna explicación, quizás de intereses creados porque hubo un boicot en contra de incluso de las grandes editoriales y librerías que no publicaron a De Roca, precisamente porque las grandes empresas eran manejadas por gente a quien... La zigzag. Claro, exactamente, a quien él atacaba abiertamente. El imperialismo. Pero yo te lo digo, esto es simplemente una impresión de una impresora, de alguien particular que está vendiendo esta cosa y que dice que está mala la cosa, que solamente va a poder imprimir y vender 19.000 ejemplares. Entonces estamos hablando de que en una impresión normal sería entre 20 y 24.000. Que eran esas rotativas antiguas, porque se imprimían da y mucho, no existía en el una offset sociedad, todavía. en un momento de alto analfabetismo. Claro, sí, bien. Entonces cuando tú dices 12 no es simplemente una cuestión de la gente que está imprimiendo ni la improvisación porque esto no va en librería, sino que a la sociedad, diferentes asociaciones mutuales de trabajadores, etcétera, deportivas, etcétera. 12 significa que simplemente no le compraron nada, nunca, jamás. Esto no es una cuestión simplemente de librería, es una cuestión de que la gente no compraba. También, claro. Hay que ver ¿No compraba porque no sabía leer? Claro. 19.000 también en una época de alto analfabetismo, estamos hablando de 1924. Claro. ¿Por qué? Porque la gente leía acá y leía. Los que sabían leer le comunicaban a los otros lo que era importante. Porque existía esa forma. Claro, la síntesis. Existía un grueso teatro obrero en esa época, principalmente con obras de española, pero también teatro obrero, ¿no? Nicomedes Guzmán empieza entre los tranviarios a hacer sus puestas en escena. La sangre y la esperanza. La sangre y la esperanza. Lo grafica Y no muy son bien. 12, no son 12. Son 12. Acá son 12. Entonces 12 es porque no tenía salida. Ahora, imagínate una persona que siente que tiene algo importantísimo que comunicar, que siente que sus herramientas están bien elaboradas, que siente que él está escribiendo de una manera que nunca antes se había escrito, en temas que antes nunca se había escrito, que está en contra de la moda y que no se venda nunca. Es decir, es para aumentar la amargura de alguien que siente de que debía ser bien valorado. Claro. Vamos con un fragmento de Los Gemidos del año 22. Ya. Epitalamio, fragmento. Todo yo me hice canciones en su actitud ancha. La palabra suya son órganos míos. Escribí tal tornada en rúbrica policlínica en los llantos humanos sobre la tremenda roca macabra del sepulcro. Canté en llamaradas, ardiendo en llamaradas canté. Gemido de animal, feroz, enamorado entre cantar de cantares, en la eterna canción que nos enseñó alguien de los primeros tiempos, y aún cantamos. A la sombra florida de la inmensa de sus versos mundiales, las parábolas, jugadas desnudas, contemplando desnudas las entrañas consagradas, saltan y brincan y saltan sobre la alegría agraria, las frases ingenuas, suben sus calzones retumbados, acres calientes, guiñan los negros ojos, subiéndose a las medidas, ambiguos, hay letras, como el vestido de rodilla, a la rodilla, pero azul, sobre el calzón infantil, ya preñadas, canastillos de placeres, las menudas puntuaciones abren las piernas rosadas, ortografía, gramática, caligrafía, son al mismo tiempo allí amor y lujuria y amor, árboles en los campos, árboles cargados de enormes frutos, otoñales, polvorientos, y la santidad de la naturaleza, sus pasitos breves, la musicalidad de sus gestos humildes y claros, su actitud y lo eterno de sus dolores cosmogónicos. Ella está colmada de tus cantos tristes, lo mismo que la sombra inmensa de los muertos, el corazón de las casas vacías, Yo me saqué el cuerpo, me saqué las palabras de estos poemas. ¿Quién se saca piojos o montañas de enfermedades y gestos? Esta es parte de Los Gemidos, que es un libro extensísimo en prosa poética. Justamente un libro que voy a leer parte de un ensayo de Lafkem, que es un experto de la Sociedad de Escritores de Chile, que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar a
a Pablo de Roca. Él tiene varios ensayos, él escribía en el diario El Siglo sobre él y en la revista Pluma de Pincel. Y dice más o menos así, dice Lafken. Constituye un extenso canso en prosa poética, cuya temática es la crisis nacional y la fragmentación de un proceso social. Por ello el hablante poético integra elementos de la economía, la política, la religión, la sexualidad, la vida cotidiana. Los Gemidos es un libro que rompe con todas las tradiciones por medio de una búsqueda de estructuras, de una escritura que se identifica lo más posible con las contradicciones sociales y escriturales de Chile y América Latina. Es en una extensión un texto antipoético en un país como Chile, que entre el año 22 y 24 tiene a un De Roca, que ya se va a vivir a San Felipe y que después se traslada a Concepción, lugar donde funda la revista Dínamo y publica parte del libro Cosmogonía, 1925. O sea, hemos leído parte de este libro Gemidos, que es una construcción muy fuerte y cargada de mucha energía y que, como hablamos de hace muy poco, se vendió muy poco por el contexto sociopolítico de la época. No olvidemos que el año 30 Pablo de Roca ingresa al Partido Comunista, es candidato a diputado, más tarde es expulsado del Partido Comunista. Yo creo que una de sus hijas, una hija adoptiva, hija adoptiva, ella decía, quizás las 8 hijos anteriores fueron los hijos de Pablo de Roca, yo fui la hija del poeta porque ella era la hija de una de las empleadas domésticas de la casa. Y hablaba entonces que la supuesta expulsión de Pablo Roca del partido fue por una cosa de faldas, que había llegado una dirigente ecuatoriana muy bella y entonces los otros dirigentes, cosa de celos, porque él se había acostado con ella, determinaron en algún momento dado buscarle una purga interna para sacar Pero a... eso jamás pasa en Eso esta jamás ha promesa, pasado, yo sé que nunca ha pasado. No pasa, no sucede, no, eso es mentira, eso es un mito. Nunca. Los hijos de Pablo Roca fueron Carlos, Luco, fue pintora, Tomás, Juana Inés, Jorge, Pablo, Laura y Flor. Que esta Flor es la hija, la hija adoptiva, que ella decía ser la hija del poeta. Ahora, ser expulsado del Partido Comunista, en aquella época el Partido Comunista siempre hizo, porque este Partido Comunista era un partido muy estalinista. El Partido Comunista de Chile sigue siendo un partido prosoviético hasta el día de hoy, aunque la Unión Soviética no existe. No. Pero siempre se diferenció con sus hermanos peruanos o hermanos bolivianos que creían en procesos diferentes, maoístas, o el mismo Partido Comunista cubano. Siempre hubo esta diferenciación, o con el mismo Partido Comunista de los Estados Unidos, que era un chiste, o el Partido Comunista de Inglaterra, que también era un chiste porque eran muy pocos. Entonces eran tan pocos que se suponía que el Partido Comunista... del Partido Comunista norteamericano, esa hueá existe. Sí, pero estaba tan infiltrado y había mucha gente del cine metida ahí que terminó en la purga de las que estábamos hablando. Acá algo de don Naín Nómez. Naín Nómez es un académico de la Universidad de Santiago, profesor de literatura, que ha sacado muchos libros de la epopeya del fuego, un ensayo que les recomiendo donde él habla hace un análisis a la obra de Pablo de Roca. Más porque la gran crítica es que don Mario Ferrero, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile en los 80, él hacía una especie de biografía. Él tomaba el personaje más que a la obra. O sea, De Roca hizo esto, De Roca conversó con esto, De Roca le quería pegar a Juan Luis Martínez, De Roca conversó con Tellier, De Roca se encontró con Alan Gilbert en un hotel cuando vino... Era anecdótico. Eso, o sea, también es bonita la anécdota. Pero no tenía ninguna... Claro, no tenía un valor, digamos, más profundo en la estética de la poesía de estudiar esto como el Cosmogonía o todos estos libros, escritura de Raimundo Contreras, no había de eso. Se citaba los libros, pero no había un desarrollo más profundo dentro de los análisis. Y don Naín Nómez se ha dedicado, sí, a hacer un estudio, y aquí copié parte de la epopeya del fuego. Y dice lo siguiente. Con una visión de un yo angustiado que se dirige a una aspiración tradicional, carente de todo romanticismo y metafísico, que desea insertarse en la vida concreta, Pablo de Roca escribe en 1927 Heroísmo sin alegría, ensayo sobre arte y estética, mientras que en Suramérica y Satanás, el Satanás vendría siendo esa fe que perdió, un Satanás más relacionado con los yanquis que con Stalin. En visiones poéticas y nostálgicas,
en las luchas, como entre el libro Entre la lucha entre Dios y Satán, 2 libros del año 29, como la escritura de Raimundo Contreras y Ecuación, forman una continuidad de anteriores. En Raimundo Contreras tematiza la vida de un campesino de la zona central de Chile, que llega a ser un símbolo suprafísico de los valores nacionales de los años 30. Comenzará un nuevo siglo, donde el Bate, uniéndose con los recuerdos del Frente Nacional, no olvidará que será expulsado del Partido Comunista, y desde el cual, y de distintos diarios como La Opinión, del cual comienza a escribir artículos en el año 38, será el más furibundo atacante a todas las temáticas comunistas y a todos los bates que para la época son inconsecuentes, sobre todo a las crónicas de Joaquín Eduardo Bello, a las cuales de Roca ataca terriblemente. Horrible. Bueno, recordemos que nuestro superhéroe, influenciado mucho por la filosofía nietzscheana, por la filosofía de Arthur Schopenhauer, que decía que el amor romántico en sí no existe, que cuando dos personas están tan atadas es porque la vida les pide, que es un bien para la especie estar juntos y procrear. El amor, la mujer y la muerte de Schopenhauer. Claro, hombre. Un texto de Parergue para Lipómena. Los ataques directos al Bate de la época, el gran Bate, Pablo Neruda, en Epitafio del año 33, Epitafio Neruda sacó un libro, año 33, Esquema del plagiario, año 34, donde Neruda lo ataca diciendo que es un plagiador y es un falso comunista, que vive, es un burgués que está ahí sentado como un príncipe del Renacimiento, mas no cumple los ideales del pueblo. Eso dice Pablo Neruda. Pablo de Roca, lo dice Pablo Roca, de Pablo Neruda. Efectivamente, Neruda fue un plagiador. Claro, obsesionado por el compromiso del político que debía. El poema completo a Tagore. También tener Tagore, claro. El poema 30. Y ya Idéntico. Total. claro, y entrando ya a la Segunda Guerra Mundial, él comprometido con una cosa social, política, en sus ataques directos, defendiendo la democracia, atacando al fascismo, atacando a todo el concepto nazista, de esos grandes cantos que él escribiría, y Winnick también escribirían, en relación al llamado socialismo real. Publica Imprecación a la bestia fascista el año 38, 5 cantos rojos ligados al realismo socialista, también libros con figuras bíblicas, Jesucristo, un libro donde hay un Jesucristo que es como el gran libertador, el gran guía del pueblo hebreo, Jesucristo del año 33, y Moisés, donde él hace recordemos que su nieto Mahfoud Massis es un gran poeta, escribió El Cristo Negro, donde hay una referencia a un Cristo que a sus discípulos les rompe los dientes a martillazos, en el Cristo Negro de Mahfoud Massis, que también se suicidó después. Y este Moisés, que es una especie de libertador, más que un padre, es un Espartaco que va guiando a un pueblo que ha sido esclavo de un imperio como los egipcios, y todo ese concepto, la revista Multitud, que será una revista con una actitud política muy fuerte, donde Pablo de Roca escribiría. ¿Quiero continuar? Y después fue Editorial Multitud. Claro, Editorial Multitud. Claro. Aquí hay algo de la escritura de Raimundo Contreras, voy a leer una parte, y continuamos después con las opiniones de todos ustedes para enriquecer aún más esto. Y ahí va. Escritura de Raimundo Contreras, 1929. El descubrimiento de la alegría. Un día Raimundo siente que quiere y entra en la tierra, aquella igual que los zorzales. Escucha la alberja de un siglo abiertamente, creciendo en lo infinito, distingue las aguas de las aguas. Se abotona el cinturón de la roja épica. Justamente quiere vestirse de un sol adelantado y enorme. Parecían las caricias de los árboles, el bramido del automóvil, las tinieblas altas a un ataúd que tiene raíces. Y además, al militar del horizonte, el corazón de Raimundo Contreras. Sí, ahora al caminar va levantando los pájaros coronados, pisa y revienta grandes hongos dulces que tienen bastante mundo en sus pupilas. Esteros que hablan y sonríen a la multitud. Oh, habla y habla. Sedientos camarones entusiastas emergen del elemento universo. Cuadrados lomos, olorosos saltan las potrancas a la soledad. Raimundo abraza la vida, la monta, y revientan los loros de tinta, peras, gritos agrícolas. Entre las guitarras y un gran chacolí rancagüino, llora de cueca llorando el roto choro, lo llora y llora,
relampagueando, empanadas y aceitunas, el carajo de Raimundo Contreras gritando y cantando como un arrollado picante. La naranjada del invierno anda mamando al Guaina, en donde llegará entonces, en una gran canasta oceánica de tortillas de rescoldo, aquella chancaca de aguardiente y aquel ancho poncho guacho que declama la proa de las noches, fomentando grandes vientos y fuertes, corriendo a la orilla del molino del mundo, siguiendo el color arterial del cielo, ausente pero alegre, y el carácter rubio, y ese gran bastón que muchos hombres poderosos que siguen en techumbres, en un río parlante de pataguas, andando y saliendo de la naturaleza, encima en un minuto. Eso es parte de Raimundo Contreras, que es parte de esta prosa poética de la vida de un campesino de la zona central. Y entonces aquí hay una especie de aclaración que hace don Lafkem sobre este concepto, que le da un concepto filosófico, suprafísico, dice. Este Raimundo Contreras, que habla de los valores nacionales, que constituye un símbolo, que habla y tematiza de la vida del campesino de la zona central, una continuidad sobre un guaso ladino del pueblo de Chile, y que va reconstruyendo con ese gran manantial de tortillas de rescoldo. Como el poeta Pinochet, ¿no? Como el poeta, claro, como el poeta Pinochet. Queda abierto para que sigamos hablando de qué piensan del compromiso social, de abandonar el Partido Comunista, la guerra abierta que tuvo con Neruda y yo, ese otro gran libro que aparece, los ataques directos que se hicieron entre ellos, y es notorio que cuando Pablo Neruda recibe el premio Nobel, cita a ambos poetas que fueron sus furibundos enemigos, Vicente Huidobro, al decir, en el discurso a la Academia Nobel, del decir, el poeta no es un pequeño dios, como lo había dicho Vicente, y al ataque directo que le hace a Neruda, que el poeta no es alguien que constituye, que se va armando en los caminos tratando de sacralizar, a pesar que Neruda siempre evitó hacer ataques directos a ellos. Trató de evitar la polémica, como de Roca siempre lo buscó, quiso el combate frente a frente, pero de a combo en lo posible. Y a combo en lo posible. Endiosando a Rimbaud, a los poetas franceses. Claro, sí, endiosando, claro, Claro, que eso es lo que yo te decía. Al panafricanismo. Eso es lo que yo siento en su lectura, o sea, en su escrito, al leerlo yo en mi lectura, que él tiene una postura así fuerte, derecha y clara. ¿Entiendes tú? Él no anda con medios tiempos ni nada. Él va, dice y escribe lo que él siente y cómo lo siente. Ahora, si le cayó mal a todo el mundo, mala suerte. Pero él escribe lo que él piensa que así debe ser. ¿Entiendes? Y no como lo he escrito muy ignorantemente, mi parecer, mi opinión, de Pablo Neruda. Que yo pienso que de repente sus escritos como que no me dicen, no me llegan, no, con permiso de ustedes, no me calientan. ¿Entiendes tú? Qué fome, ¿eh? Claro, porque díganme ustedes la oda al caldillo de no sé qué cosa. De Combrio. Ya. O a la cebolla. Díganme que si a alguien le llega eso, sí, fantástico. a mí me llega el estómago. Claro, me da muy rico. claro, entonces encuentro que Pablo de Roca es más mi estilo. Es que ¿Cachai? también Pablo Neruda de repente se puso de que para celebrar no me acuerdo cuántos años iba a escribir un libro al año, y se hizo eso, a batalla, y publicar todos los años un libro nuevo. Claro. Yo encuentro que la obra de Pablo Neruda es o sea, para mí fue lo que escribió cuando era más joven. Eso lo encuentro lindo. Para más consistencia. Claro. En cambio, Pablo de Roca, lo poco y nada, como les dije delante, uno nunca termina de leer a estos personajes, lo encuentro consistente desde el principio a fin. Es que también en los años 20 y tantos, recién se estaba saliendo el POS, se estaba formando el PC chileno, y había muchas corrientes, ¿no? Había que acabar con el anarcosindicalismo dentro del... Y muchos anarquistas europeos acá, obreros, intelectuales. Entonces estaban acá, entonces
llega un momento en que las posiciones que se llamaban maximalistas se toman el PC. Recabarren sufre y es expulsado, ingresado, expulsado muchas veces en el Partido Comunista, y cuando se suicidó solamente una sociedad mutual, que eran las de los que arreglan las cañerías, ¿cómo se llaman? Los plomeros, de plomeros, etcétera, fueron los que dijeron, no, fue asesinado, no fue un suicidio. Fue el único. Todos los demás aceptaron que fueron suicidios y pasó mucho tiempo antes que se reivindicaran. Entonces el PC siempre ha tenido entre muchas posiciones quién es más comunista que otro. Estaba entre medio quién iba a representar como el papel del intelectual, del artista intelectual dentro del PC. Y les convenía a alguien que fuera no tan díscolo. Y evidentemente también eso le dolió a Pablo de Roca, que fuera expulsado y que representara al PC en la parte artística intelectual Pablo Neruda, ¿no? Que era semisilvestre, según eso, ¿no? Lo culpaban por ser semisilvestre. En cambio, Pablo de Roca era una cosa telúrica, una cosa que te iba para allá y te iba para acá y para acá, pero que se notaba dentro de su escrito y esto que era indomable, ¿no? Que era muy difícil que pudiera seguir las líneas del partido. Y el partido del partido. El partido del partido, la mitad ahora. Comunistas de mierda. Comunistas de mierda. Acá. Patricia Tagla de la Fundación de Roca hizo un pequeño escrito, voy a leer. Morfología del espanto, 1942. Un libro que aspira a ser una obra que puede dar cuenta del pasado, del presente y del futuro del ser humano. Es el intento de buscar una salida histórica al horror y al pesimismo de la guerra, cantando al heroísmo de las masas y a la lucha individual por salvar el mundo en agonía. El año 43 el presidente Juan Antonio Ríos le extiende al poeta un nombramiento para realizar una extensa gira por el continente americano. Durante el viaje escribió varios libros. Primero de ellos, Canto al Ejército Rojo, año 44. Había sido escrito de su salida y trata un extenso poema en verso libre dedicado al ejército soviético en lucha contra Hitler. El año 45, Poemas Continentales, comprende textos dedicados a los Estados Unidos y México. El primero era una exaltación norteamericana contra la expresión de la lucha contra las fuerzas del eje. El segundo tematiza los valores de la historia mexicana, Benito Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Obregón. Y después continúan libros de títulos de interpretación dialéctica de América. 5 estilos del Pacífico del año 48 y publica un volumen total de 4 por una editorial argentina. Acá voy a seguir. El año 51 muere Vinet de Roca, como habíamos conversado, de un doloroso cáncer, dejando al poeta muy solo y bajo la influencia de una tragedia terrible. Escribe Fuego Negro el año 53, un texto en prosa poética que exalta la memoria de la amada y que adopta a veces la estructura de la elegía y el lamento. Recordemos que para aquella época la revista Vea hizo una gran cobertura periodística a la entrada del cementerio general donde está el nicho, y fotografía, grandes fotografías, sale un Pablo de Roca destrozado, un gran gigante ya muy triste, partido en dos porque ya parte de su vida se había ido con él, había muerto una parte de Roca, muriendo Vinet de Roca. Como dice, que se arroja contra la nada, desnudo como un toro. Claro. Como un toro frente a la nada. Un toro frente a la nada. Por otra parte, continúan las polémicas y las disputas con los intelectuales. Odios y aversiones. Mafún Macís y Julio Tagle, yerno de Pablo de Roca, publican una pequeña revista llamada Polémica, en la cual atacan a Neruda. Y Neruda responde con evasivas, en una gran efectividad, en Canto General y Odas Elementales de los años 50 y 55, Extravagario 58. Neruda le responde a Pablo de Roca y a Mafún Macís y a Julio Tagle, que es el padre de Patricia Tagle, la actual presidente de la Fundación Pablo Roca. Con la publicación de Neruda y yo, el año 55, Pablo de Roca culmina una serie de diatribas antinerudianas y sobre personas relacionadas con Neruda. El libro es una implicación rabiosa y obsesiva que intenta demostrar la invalidez de Neruda y su compromiso político. El Nobel de Literatura que ganará Neruda será un fuerte golpe para nuestro querido poeta. Yo creo que hemos hablado ya mucho de nuestro querido Pablo de Roca. Queda abierta, esto más es dato que se puede escuchar. Escribió Canto a la China Roja del 64, Canto a la China Popular del 63, Francia, Primer Estallido del 66. Pero sin recordar que el 21 de marzo de 1968 muere su hijo Pablo.
El 21 de marzo de 68 muere su hijo Pablo y el 10 de septiembre del mismo año se suicida el poeta. Justo antes de cumplir 74 años, supuestamente con el pistolón que fue de Pancho Villa, se dio un tiro Pablo Roca. Agobiado por problemas económicos, estados depresivos y enfermedades, dejó un libro inédito, Rugido de Latinoamérica, unas memorias inconclusas, publicadas en el 90, y fragmentos de varios libros, entre ellos Infinito contra Infinito y Cuero de Diablo. Pablo de Roca intentó en una gran obra, en una gran tarea de dimensionalidad, crear una estructura política, ética, social, económica, religiosa, en una escritora muy polémica, en una gran praxis de convertir lenguajes poéticos en paradigmas. Pablo de Roca repite interminablemente desde el principio hasta el final, en un canto fáustico, en un mundo caótico, que aspira a ordenar y a convertir el paraíso de la colectividad humana. La poesía rockiana se define a sí mismo como una tensión en movimiento hacia lo inalcanzable, escritura comprometida de últimas consecuencias de vida y mundo. De esa manera es la vida de nuestro gran Pablo Roca. Quiero finalizar y para abrir una pequeña parte de conversatorio, esta tertulia sobre nuestro amigo queda abierto. Esto es para que ustedes lo busquen más, los que ya lo conocen, los que no lo conocen. En YouTube están la voz del autor, ahí están los poemas de él, están estos maravillosos cantos del macho anciano. Está también un documental sobre Pablo Roca. Claro, el amigo Piedra. Hay un libro que sacó un Luco de Roca que se llama El amigo Piedra, donde su hija, que es pintora, relata lo que fue la vida, cómo conoció ella al poeta. Y aquí quiero cerrar con una parte del canto del macho anciano, que no lo encuentro, pero aquí está. Canto del macho anciano. ¿Tiene el poema que dedicó a la Inés de Roca? Ese es bueno. Claro. Pero a esta altura parece que no quiere aparecer el poema, se escondió. Lo hemos pelado mucho al poeta, se enoja, es mañoso Pablo Roca. Acero de invierno. Siempre decían que era mañoso Pablo Roca. Sí. Deberíamos hacer una sesión espiritista al terminar cada tertulia. Cierro aquí con... Cierro acá esta gran Tenemos tertulia. a nuestro maestro, Hugo. Él nos hace... No tiene idea. Vamos, ¿Ah? No tiene idea. Por favor. ya, cerramos con la... Porque yo sí sé. Que yo sí sé, eso me gusta. Puta, ¿qué te voy a Vamos. poner Wikipedia? Lo que no sabe lo inventa. Ya. Esto es parte del canto del macho anciano y aquí cerraremos esta tertulia y se abre un debate y también una lectura de todos los que quieran leer lo que quieran. Infinitamente cansado, desengañado, errado con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado y desperdido, o abandonado o atropellado del avatar del destino, y la inutilidad de existir en una gran carrera desesperada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino a la baraja, a la expresionalidad, y lo ganó y perdió, el derecho a perderlo. El hombre que rompe con su época, arrasándola, la deja en categoría y régimen, pero quien hecho pedazos, y en la expectativa, rompiendo de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra, anhelo ya de la angustia, plaza de provincia, a la acusación de los pájaros, vagamente, y que repleta apulillada de los extramuros. Está lloviendo, ojalá siempre esté lloviendo, siempre, y el vendaval desenfrenado. Yo soy íntegro y me asocié a la personalidad popular del huracán, a la manera de las estaciones de ferrocarriles. Mi situación está poblada de adioses y ausencias. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo en un sueño, águilas tristes. Cae la tarde sobre la literatura, cuando hicimos lo que pudimos, hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones, el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado y errando lo vil, o trocando el cansancio celestial del vocabulario. Espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría adentro el pecho universal muerto, al cadáver de un conductor de pueblos, con un bastón de mariscal tronchado y echando llamas. Gracias. Terminamos así. Nuestro querido Pablo. Si quiero morir, que estalle el mundo. Está lloviendo, está... Así. Ya, se abre una lectura de conversación o un break, no sé qué quieren hacer. Una salida. Yo voy a Un break. pasar Un break. Yo, sí.